Es una carrera de grado. Para los que tienen el profesorado es una carrera de pregrado, ¿verdad? Pero para los de la licenciatura, en la carrera de grado, una cuestión muy importante es la presentación de la tesina. Es un requisito que hoy se hizo general en todas las instituciones. Es decir, probablemente 15, 20 años atrás, a mí me tocó eso, ¿verdad? Uno podía cursar una carrera universitaria y los requisitos básicos eran solamente tres: rendir los exámenes parciales y los finales, completar la asistencia y tener presentado trabajos prácticos. Y uno terminaba el plan de estudio, 3 años, 4 años, 5 años, y como cumplido todo eso, ya recibía el certificado de estudio y iba a gestionar su título. Acoanga y Catuñamo Ape puede seguir betijamos que estamos a pegar y donde deja a Upei y baja ya veré cosas que se ve ajena. A veces envía por una tesina apoja, tesina Nijenduka, ya Hassan, acá te diga todo eso ni me de pecotina hasta lleva el título ya ganan de castellano. Entonces esa es la característica que tiene nuestra carrera en la licenciatura en lengua guaraní, como también en la licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya. En este caso concreto, una cuestión muy interesante que hay que tomar en cuenta siempre, una diferencia con lo que sería un trabajo práctico para cualquier asignatura que ustedes desarrollaron o la que están desarrollando, es que el trabajo práctico normalmente asigna al profesor sobre temas de la asignatura que está desarrollando. Y uno sí o sí tiene que hacer porque es parte del requisito establecido en cada asignatura, ¿verdad? Así como dije, exámenes parciales, el examen final, la asistencia y el trabajo práctico. Bueno, ese trabajo práctico siempre se considera así como un tope hasta 30 páginas. Trabajo práctico hasta 30 páginas. En algunos casos habrán excepciones, claro, pero normalmente hablar de trabajo práctico involucra hasta 30 páginas. Lo que nosotros vamos a hablar ahora es la tesina, lo que sería en este caso el trabajo final para una carrera de grado, abarca entre 50 y 100 páginas. Ese es digamos, el mínimo y el máximo, el límite, ¿verdad? Y para los que después entre ustedes hagan una maestría o ya un curso de posgrado, ya hablamos de tesis, y en ese caso estamos hablando de más de 100 páginas. Allá va. En el caso de lo que ustedes van a hacer, 50% se pide que sea bilingüe. Allá va. Y capturamos o miramos pensar que ustedes vean, ya porque te está guaraní, por ahí te vende la más a poco, allá va. Estoy poniendo el caso de aquello aquella que diga, bueno, pero no da, no puedo, tengo algún inconveniente, lo que sea, entonces siempre se marca un 50%, ¿verdad? Los temas que ustedes elijan ya a partir de ahora, lo ideal sería que en la medida que van desarrollando sus clases también vayan haciendo una investigación sobre el tema que eligieron, y probablemente, como siempre ocurre, nosotros concluimos nuestras clases más o menos allí por noviembre para los que están en el 4º año, y ya le damos la opción, el plazo de defensa de tesina en el Ateneo va desde el 1 de abril hasta el 30 de diciembre de cada año. Si durante todo ese tiempo, desde el 1 de abril hasta el 30, el que hizo la tesina durante el año o el siguiente año decidió hacer, pues hay hasta 2 años de tiempo, eso forma parte del reglamento, hasta 2 años después de terminar la carrera. Uno dice, bueno, termino la carrera y voy a hacer, y bueno, ¿y cuándo? Y voy a defender en abril, o voy a defender en mayo, en junio, en julio. Pero suele ocurrir casi en todas las regionales que la gente termina el 4º año y a la vez estuvo haciendo su tesina. Entonces lo más probable es que en ese lapso de 30 días se pueda presentar el documento final, las 3 copias de la tesina, encuadernadas así como se pide. No se olviden que eso ya queda, ustedes tienen que mandar a hacer una 4ª copia para ustedes, anillado, como quieran, pero las 3 que van a entregar ya no se les devuelven. Y entonces la profesora va a ver la fecha, va a integrar la mesa, y suele ser una costumbre hacer, hay veces en una jornada, la defensa de varios estudiantes que terminan la carrera. Allá va, que tú dices, hay peyugo y poná, mesa pegante caru, allá va, a pejenducá, pejo, vete y venir en viajo. Suelen decir, por lo menos la
la razón que a mí me han dado muchas veces es que por lo menos estando entre todos nos damos un poco de fuerza, nos acompañamos, en fin, y podemos hacer esa defensa final dentro de ese tiempo. ¿Qué significa eso? A mí no me pende que usted vemos hasta PAP cuatiata o Z más PM pediré. La fecha normalmente de entrega siempre es en septiembre del siguiente año. El tema de la defensa de la tesina se hace hasta diciembre, después comienzan los papeleos, porque tienen que saber, hoy están acá de Yaguarón y de Escobar, pero son 100 regionales. Apea oñem gati paitea, oye ya po paitea petei, oñem po peru paite petei mente. Ojo, vamos a este ministerio que de por más Escobar, de por más Yaguarón, de por Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Pepe Ojo, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Entonces, tiene un procesamiento que es lento, porque se integran los papeles, se tienen que hacer los certificados de estudio, los títulos, luego los trámites en el ministerio. Entonces, siempre nos tomamos un poco de tiempo y coincide con el aniversario del Ateneo, el 23 de septiembre de cada año, que se hace la entrega oficial de los títulos a los que terminaron las licenciaturas, pues son dos, la maestría, el doctorado también, y para los que en este caso hicieron, por ejemplo, el curso de especialización en terminología, porque hay también un curso de un año más o menos que en terminología, ¿verdad? Ahí son cursos de posgrado. Bueno, entonces hablo un poco de los plazos que ustedes pueden hacerlo en el año, y si alguien acá en el grupo dice, no, si anótate a Yapota, a Pituguta, año pregunta a Yapó, a ver cómo que hacer Yapota Tapere, bueno, no hay ningún problema. El que quiere hacer ya ahora y terminar todo a fin de año, sin problema. El que dice, bueno, yo voy a esperar 2 años, tampoco hay problema. Lo ideal nomás que no pase ese tiempo porque se pierden todos los derechos después, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a hacer una tesina, en el caso nuestro, tenemos que tomar en consideración otra vez un dato muy importante. En los trabajos prácticos le dije, el profesor o la profesora les asigna el tema. Aunque sea por cédula o no y retira, pero son temas de la asignatura. Pero para la tesina, ustedes van a elegir el tema. Ustedes eligen el tema y ustedes tienen que hacer lo que se llama, así como hicieron todo el mundo está acostumbrado a hacer un planeamiento, ¿verdad? Ya sea de clase o ya sea del año, pero hacemos un planeamiento, ¿verdad? Y muy parecido a ese planeamiento es lo que en términos, digamos, de metodología de investigación, nosotros llamamos diseño metodológico, protocolo, anteproyecto. Esta agenda exagera, lleva. Pero en fin, al fin y al cabo como un planeamiento, donde yo indico el tema, indico el problema, indico la hipótesis, o por lo menos objetivos, hablo un poco de lo que va a ser el marco teórico, qué libros hay disponibles, bibliografía nacional o internacional, luego la referencia propiamente a la información que yo pueda obtener directamente a través de mi investigación, la bibliografía que dije, ¿verdad? Y lo que se llama un cronograma. El cronograma yo normalmente, por lo que les voy a contar ahora, les voy a proponer siempre un modelo que se desarrolla en 6 meses tranquilamente. Si yo tranquilamente me estoy refiriendo a empezar, por ejemplo, ahora y poder terminar exactamente para más o menos noviembre de este año. Pero sin que sea una cosa pesada. Porque mi pesa antes que tú, que añamos porque vean a ocho priventes añan en diego. Ya puede ya añan va a poeta, nicotemeta, la bojina. Desde ese punto de vista, entonces es importante entender que pueden elegir sus temas. ¿Cuáles pueden ser los temas? Acá en el curso que nosotros estamos dando, de hecho, en el profesorado en la licenciatura, lo que nosotros hacemos es formar generalistas. Pempicuata, etamba o pamba evi. Y que estuve cuapa y te ahí pues ahí hoy mía había cuatiape hasta eva rejeguape guaraní emiñan de esa tena guaraní de cope tena paraguay de core de guayeva. Hablo de lengua y cultura guaraní, hablo de cultura popular de Paraguay. Entonces, un camino para ustedes es, por ejemplo, tomar algún tema de lingüística. ¿Por qué? Porque la base de nuestra carrera es el estudio de la lengua. Aparte de eso, ustedes dan clases de literatura. Y en literatura puede entrar
Por ejemplo, una cosa tan interesante, acá en Yaguarón como en Escobar, pueden haber muchos poetas, gente que escribe, narradores, allá que tú me andeñas más después entra la parte de folclore, pues imagina, lingüística, literatura, folclore. A folclore pues que te iba ya vereko, ya no está mi que tú años de ya pues ya mi cuña caraí, ya puedo mi va y llegó, ya ganan de artesanía, mi andica tu ñamba solamente por darles referencia, ¿verdad? Trabajar por ejemplo con los artesanos, una cuestión muy interesante en las fiestas tradicionales, las fiestas patronales, con mi abuela San Juan. Hay que tu vez a ver ya puede te envía por gañambo joaque, de San Juan y Madre Guareja, de San Juan con agua, de y Madre Guareja ya por y árabe con anga y más San Juan Bobé, San Juan Rire, y más ya por San Juan era Itebe, con anga San Juan, erante más ya puro, ñamono anga pirapire, allá voy a open guaná, tapé, ñametino anga, veo caruzu ñamo por la anga, mi anágina lleva. Y nunca mañana mando a San Juan, ya por un tema era, ya pude tener agua, sueño mono, a ver, pirapire. Y que estoy en Bojo aquí, un niño en Bosaray. Estás en Dape con Anga, que tu guape origina, tenemos muy te para agua de tepe, sabe antes mi cima, mi tenda oye purúa, sabe antes pensaba me ni que tuvimos ni hemos en Dape vivir así. Diga tú ya yo obe se llama guape te puede estar en el vivir allá. Va para un poco quente, ¿no? De ya como hay indica tú y sabe antes mi hija me hay indica tú y ya puedo pelota tataja va me antes ya como hay de tatari ya sabe hacer ve allá con te niña no va a ver por qué tan de allá ahorita mi ya van de mi da hijo hace te ya pues anga cambuchillo yo capa la je todo candila más bien a ver que tú te o va a caer ahí me lleva ya no anga pira o sea ya me que ya esa puede que vaya. Bueno, eso se puede hacer una contrastación de los juegos, se puede hacer una contrastación de los alimentos. Allá, hoy ve más igual vende bellú, sipá, sipacaburé, para allá a Macao, mira, con anga de yo estaba asadito, lomito árabe, hamburguesas, amado mía. Ayer, ñamoita esa parte de bellú, no, cuando hay más San Juan, ñamoita bellú, así paja, piña, mingueta, mi, ya jatan de yo, pues poner con ella se siga, ya misma lleva. Bueno, puede ser un lindo trabajo. Hacer una contrastación. Esa información sobre San Juan ustedes van a encontrar en los libros de González Torres, por ejemplo, Folclore del Paraguay, con un libro más viejo que se llama Caraibosá, de Ramón César Bejarano, en Sabiduría Popular de Félix Guarani, también hay información sobre San Juan, y después el resto es lo que ustedes van a producir. Cuando hay que tú apenas está acá, peño monguetá, hagan entrevistas, preguntan a la gente. Pueden preguntarle a la gente que tiene más edad, después a los más jóvenes, que se acuerda de cómo se hacía San Juan antes, que sabe el San Juan de ahora esta criatura. Allá poco teníamos aquí. Entonces la misma cosa va a ocurrir. Fíjense que las pruebas no todas ya se hacen. A mí me dijeron cuando allá. A mi te para guaguir mi hoy bate aprendí que tú ahí más de yo para cobar, ya mañana ya ahí bebe quisete ave machete años no es más era para pues enseñan de bueno no se ve ni esperma ni deseo yo no se usa más por ni almacén lleva entonces más veces donde queda nada esa madera para la que tú piensas ahí pero igual zumba esa es muy bien costumbre puede subir ya esa más a ti más arrendable bajo allá. Bueno, se puede hacer eso, citar por lo menos 10 de esas pruebas y de este lado ver cuáles de esas pruebas hoy se hacen. ¿Y por qué se hacen? Porque son más fáciles, porque los elementos necesarios están disponibles, porque ya no se hacen, porque ya no están disponibles, porque ya no hay más. En fin, esa es una alternativa que yo les doy si deciden hacer una fiesta tradicional. Como la de San Juan, por ejemplo, o bien, en el caso mismo de ustedes, las fiestas que son patronales, por ejemplo, acá San Buenaventura, el caso de San Roque, ¿verdad? Mismo en el Escobar de Santos y no de patrono. Santa Teresita. Hay que actuar esa. Fíjense que yo no sé si en Escobar o acá en Yaguarón
todavía existe la costumbre de que una familia cuida al santo, a la santa, o Mondé, o Yojeña Canagüe, o Moporá, Jape, Aoyera, Jape Tupaope. Eso, inclusive, había una familia designada, lleva. Oña Boipo, Uipe, Inapea. Peteque, exactamente. Umiandi, sabe, Areipe, Jora, Monda, y Oipe tenía timinte que toda joven daba, ya, y que tú mocoibo, Japiro, un dipe, Apeñón Boya, puedan hablar uno de la historia de los peteque, puedan hablar otro que se encargue de los instrumentos, otro de las canciones, otro de cómo se fueron renovando las generaciones de músicos que están allí, otro a ver si solamente eran de Guayabití los que están en la banda peteque o si son de distintos lugares, otro si es solamente una familia o si se juntaron varias familias, y se puede armar al final juntando todo un libro con la historia de peteque. Por más que ya exista una, sería como actualizar los datos. Bueno, eso por ejemplo puede ser tema, único a veces está viendo que bombo esta sesión de catumo, se me amba apo, se puede en la clase decirle a los alumnos, no se puede el tiempo de Jaume Yaguareco, y que tú sabes 100 alumnos, 200 alumnos, 300, bueno, es que tú hayas llevado eso, ni enga, que era en duda. Ya antes se era cada alumno que vos apuñenga. O bien pensé Javi te iba getaba yo para este año llegó mares de paoyeje, este marcante. Contar marcante, por ejemplo, el marcante, ¿por qué se le dice no va a contar a quién? Pepe Ñunga tú estás más para fulano está, el alumno de tal grado, la pemonita Jera lleva como un proceso de responsabilidad indicar quién fue el informante o quiénes fueron los informantes. Se puede contar así, por ejemplo, cábalas, y que tú ves que alguien llevó eso de era pucana. Este tringo en la chiste de Yecuá, ya un miembro, o sea, puede tener en mente, a ver, que tú ves un guapo, te envía por ame. Pueden ustedes hacer una coleccionar chistes, clasificar chistes. Ustedes me dicen de los ñenga que voy a hacer y clasificar cuáles son los ñenga que se refieren a los varones, cuáles se refieren a las mujeres, cuáles se refieren a los animales, cuáles se refieren a las plantas. Y hacen un listado y procesan eso. Y después al final alguien va a decir, no, había sido que muchos más ñenga hay en la escuela donde yo estoy que se refieren a animales. Y hay muchísimos más que se refieren y se burlan de los hombres y mucho menos lo que se burlan las mujeres. Eso se registra y queda como una conclusión. Puede ser el objetivo del trabajo, ¿me entienden? Bueno, así como eso también, les decía artesanía. Artesanía hay muchísimo. APUI, Yaguarome, Catú, Escobar, Pomía, BI. Si ustedes se ponen a pensar, una cuestión que abunda en todos lados son las olerías. Ir, sacar la fotografía en cada momento de cómo se va haciendo, eso mismo da motivo para que 4 o 5 puedan hacer parcelado el trabajo. A uno le va a tocar una parte, a otro otra parte, ¿verdad? Donde van a coincidir probablemente en el marco teórico, pueden usar uno mismo, no hay problema con eso, ¿verdad? Que es lo que ya está en los libros, y de hecho lo que ya está en los libros, no va a ser muy importante, ¿verdad? Se dice que siempre del total de lo que ustedes van a producir, 30% es lo que el promedio, que tiene que venir de algún libro, una información que ya existe. Y ese 70% tiene que ser lo que ustedes producen, de ir a hablar, sacar fotografía, de explicar cómo va ocurriendo eso, ¿verdad? Les decía también en el caso del folclore, en el caso, pasé de la literatura, poetas populares, acercarnos, hacer un registro, su biografía, armar un anecdotario de todos sus conocidos, de sus amigos, registrar, anotar sus obras, analizar con él o con ella, porque puede ser hombre, puede ser mujer, una o dos de sus obras. Por anduce Mape, Guanapa, Aracaepa, Isajapepa, y vamos a tener la versión del propio autor con respecto a una canción que tiene la letra de él, una poesía que él escribió,
Y que uno a veces escucha la poesía y piensan otra cosa, otro bueno, que tú y mensaje siempre ya por ahí tema, andar mañana y bateo te anda, ahí pe bate guayna, sino que te digo que cree guayna pues ya. Entonces al hablar con él, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a descubrir cómo, cuándo, por qué, en qué circunstancias escribió ya por ahí, ¿verdad? Bueno, allí tienen ustedes probablemente el campo más amplio, que sea el campo del folclore. Allí entra el famoso Tembicua, o ver inclusive en este caso, alguien me así, no, pero peango, gestisterismo, yapoa, pero alguien puede, por ejemplo, tomar solamente alimentos que se hacen con mandioca. Ya allí ya no voy a hablar de todos los demás alimentos, puedo tomar solamente los alimentos que se hacen con cumandá, o puedo hacer hasta una contrastación. Y que todas las camas, coimos apoyo, donde que han estado con el caraí, y caraí a ver si Javi, hablando si lo que eran, ese va, pero ya pomio, después yo para. Ñande ko ang que tuya mañana yo para pues juega estamba y mandando yo por allá, pues allá por u. Ni por una me lo pronto oía pues. A prima ni por yo para comandando. De por y con va tengo ya de Burupe castellano, ya la carestía, la opaitema y upina. A ejemplo, en mi antema. A ejemplo, en mi pues te ve que tú ves ahí se voy, te na beoña, con una pepe de zapallo. A minta, pues. Lo más de que logro ireinta, pues, a logro comandar es a pepe. Luego, anga, llama que su cambi, ribazurupi, chorizo, o y mía bien. Apa la ñande yo para pejuina ya. Apa ahí mande la gourmet, ahí con a pelaiha o impaitema. En este dan dua yo creo que un bobi que está de San Juan hoy también beju, anda ahí beju be kwa ahorita 4 queso, jamón y queso, o paisa de vaca o que verdura más con año muy a beju ya. Bueno, esos son temas de investigación. Esos son temas de investigación interesantes. ¿Qué más? La parte pedagógica. Y que tú vendas que usted me hija a huesa, como ella es mengo anga, y que tú me ves purumi anandu sauka, tercer grado, sexto grado, noveno grado, siempre final de ciclo, para ver si se cumplió el objetivo del ciclo, con respecto a la escritura guaraní, por ejemplo, o mocoideave. Y entonces yo puedo tomar los exámenes de los alumnos que hace 1 año, 2 años, 3 años están guardados en la institución, allá. Hay que tú se va a llevar la permiso a ni pero va por la tercer grado de hace 2 años. A Pepe y que tú se a Monbeo, viene más ya claro, porque se hace de una forma anónima, uno toma la hoja de examen, descarga toda una redacción que hicieron a lo mejor en 5 líneas y fueron 15 alumnos. Yo descargo las 15 redacciones. ¿Y qué hago después? De cada una voy verificando los errores ortográficos cometidos. Errores ortográficos, porque estas letras, acentos, signos de puntuación. Lo voy revisando de los 15 y después al final yo salgo y digo, no, yo me voy a concentrar solamente en los errores cometidos en el uso de las letras. Errores de acentos no voy a hacer caso, errores de signo de puntuación no voy a hacer caso. Solamente errores cometidos en el uso de las letras. Y bueno, hago ese trabajo sin tener que salir de la escuela. La lleva. Entonces, hay cosas que a veces uno piensa y ve muy complicada la cuestión. Yo tampoco no digo que es todo fácil, claro, pero estoy señalándoles cuestiones que, relativamente hablando, pueden ser más sencillas o más simples. Hay cosas que tereita, pero hoy pepe, mi pico temeta, empecé en Johanma, que me saca jamás, pues ya puedo venir a poner. No se olviden que dentro de lo importante que hay que recordar, uno en principio dice, pero son muchas las 50 páginas. Y al final, cuando hagan el trabajo, se van a dar cuenta que al final no fueron muchas, que pasamos las 50, porque hay otro detalle que tengo que mencionarles. Se utiliza hoja tamaño carta. Estamos usando interlineado de 2 espacios, estamos usando una letra grande, tamaño 12, Arial o New Roman Times, son las 2 que se sugieren.
¿verdad? Y repito, el interlineado de 2. Lo que cabe en una página son aproximadamente 20 líneas, así bien apretado. Pero si hay uno o dos puntos y aparte, probablemente queda 15 líneas por página. Es decir, estoy dando referencia a lo que en principio a la gente dice, no, ay, ya vamos a ir acá de ver, me dije, ya, ya puedo, van a ver mono, o pijen brita, acá vamos a andar, cuando ya vemos, ya están a pedir, pero es parte de ese proceso que en realidad el trabajo de la tesina tiene la intención de ver cuando ustedes aplican los conocimientos en la investigación y generar también, aunque sea incipiente, generar ustedes a través de la investigación conocimientos nuevos que nunca jamás se escribieron, la historia de un poeta, de un músico, cómo se hace una artesanía, lo que estábamos diciendo recién, algo sobre la banda Peteque Peteque que no están en los libros, ¿verdad? Y eso es un aporte. La otra cuestión allí importante, que están haciendo también un libro. Al fin y al cabo, si ustedes le quitan después toda esa parte rigurosa, queda un libro. Y ustedes pueden publicar y es una información que puede ser de utilidad. Capaz que, inclusive cuando recién dije en el área pedagógica, alguien decide hacer la historia de la escuela. A lo mejor esa escuela donde están trabajando, nunca nadie escribió nada sobre la historia de esa escuela. Y esa escuela tiene 50, tiene 60 años o tiene más años. Y qué lindo sería que alguno o alguna de ustedes tomen la escuela donde está y hagan una historia, converse con los profesores más antiguos, con los directores, con los miembros de la comunidad que participaron hasta en la construcción de la escuela, ¿verdad? Buscar fotografías antiguas de la escuela, más recientes, tener a lo mejor la lista de todos los egresados de la escuela, de todas las promociones. A mí algo que maranduña de ellos gusta a oía voy pero es a ovejena. No te tenemos ahí en se pero te ya han voy a andar por acá. Eso puede ser, repito, parte son los probables temas que ustedes pueden elegir. ¿Qué más? Hay se mandó algo. De septiembre. Y el cómo se hace como una fiesta patronal, es una actividad religiosa, vendría a ser también folclórica. Por eso que les decía, interesante, en el caso tanto acá de Yaguarón como de Escobar, van a tener mucha información. Por ejemplo, la gente de Escobar tiene el tema histórico de la vía férrea, ¿verdad? El ferrocarril. ¿Qué hay que quedó de eso? Palabras que quedaron, apellidos que quedaron, gente que estuvo trabajando allí, toda una vida que se desarrolló allí, porque antes el negocio estaba allí, todo eso a lo mejor uno puede rescatar y hacer una historia cultural. Y acá, por ejemplo, el Moñaicuá, acá mismo el Cerro de Yaguarón, todo eso tiene su historia. El hecho solamente de analizar esos aspectos y registrarlos, enumerarlos, citarlos, son los que en este caso van a conformar parte del tema que van a desarrollar. Bueno, les iba a decir otro tema a quien le interese acá entre ustedes, porque es una interesante alternativa también profesionalmente hablando, es la traducción. Hoy no pensaba que vendamos usted hoy coaba tener un coa ya gente te está pisando pegó hoy o ya puedo que te aranduca castellano y que tú ves hoy en nada pero yo soy bate copio defendí por ahí ambos asande con el viajo peamos de éramos y que tú se pea hay puruta de voy a bañar moranduja o que estaban de ahí guanime íbamos de tener PMNI pensamos que ya pedido Jaime me cuantiares ahí. Yo, fulano de tal, autorizo a fulano de tal a realizar la traducción de mi obra tal. Vea que cuatea y ella costeneta lleva. Traducción. Pescatú, vea traducción. Yo estoy citando las áreas: lingüística, literatura, folclore, pedagogía. Vea que es un examen, no me diga tú ya por acá, ya saben yo, la historia de la escuela, inclusive dije recién. Apea que tú, apea, ella por el caño. Y que tú veamos a San de Guaranime.
hay que tú no me pones nada. Hace santa nada, hoy bella pojareo y cobera, motena, hay pejen huecuera, en el boya agenda pecuera, te intendé cuatiar, te que atujar ya poco. Ya vete con tener ni a no pide cobre ni a paño y para pecuera, estamos yo que se va. Bueno, traducciones. Y otro tema también interesante, de todas maneras, si acá entre ustedes hay gente que tiene la posibilidad, gente que conoce, gente que va a poder hacer algún trabajo con alguna comunidad indígena. Otra área es la del indigenismo. Y entonces allí nosotros podemos llegar a una comunidad indígena, trabajar con esa comunidad, obtener datos sobre las cuestiones religiosas, sobre los alimentos, la forma en que preparan, sobre la forma en que hacen sus artesanías, sus creencias, sus tradiciones, supersticiones. Comía y catuña de yajáramos ya pues te fuera yarecóramos, ya pojangma y catoy yayapo. Entonces, citándoles esto, lo que quiero que entiendan es que son varias áreas que ustedes pueden elegir, que son todas las que estuvieron desarrollando a lo largo del curso, y entonces donde también ustedes mejor se definan, peñeñando con una beta jave. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir lo que ocurre con muchas otras profesiones. Ustedes seguramente tienen muchísimos amigos o amigas que son médicos o médicas y van a conversar con ellos y les va a decir, yo estudié 6 años, pero yo soy pediatra y ella es cardióloga y él es neurólogo y ella es traumatóloga. Además, hoy por la hoja penágena. Yo hablo con un ingeniero y me dice, no, yo soy ingeniero civil, él es electromecánico, él es ingeniero industrial, él es ingeniero en electrónica, pero estudiaron 6 años de ingeniería, ¿verdad? Hablo con un abogado y me va a decir, yo soy abogado, estudié 6 años, pero uno es abogado en lo civil, otro es en lo penal, otro en lo laboral, otro en lo comercial, ¿verdad? Cada uno tiene una especialidad y eso también va a ocurrir con nosotros acá, ocurre que hay gente que entre ustedes, a lo mejor durante toda la carrera, durante todo el curso, se quedó ella encantada, si se puede decir así, con todo lo que tiene que ver con la gramática, la lingüística. En cambio, otros niños se aceitan. Único animo hizo de gramática en donde haga gramática en la. Y hay gente que por el contrario le gustó el tema de la gramática y puede elegir algo de gramática y a lo mejor se hace gramático. Y al entrar en gramática, una cosa va a ser que yo hable de fonología, otra va a ser que yo hable de morfología y otra cosa va a ser que hable de sintaxis, por ejemplo. Son campos diferentes. Hoy la gente que estudia gramática en el mundo se volvió a subespecializar. Dentro de la lingüística está la gramática, la etimología, la semántica, y hubo gente que tomó gramática. Esa ya es una especialidad. ¿Y qué hizo? Dentro de la gramática buscó una subespecialidad. Como fue muy amplio, ¿verdad?, el campo de estudio, entonces dijo, no, yo solamente me voy a dedicar a la parte fonológica. Y dentro de la fonología voy a dedicarme a todo lo que tiene que ver con la ortografía. Y otro puede salir y decir, no, yo me voy a dedicar a la gramática, pero dentro de la gramática a la morfología. Y voy a estudiar palabras y afijos, ¿verdad? Y salió el otro y dijo, no, yo me voy a dedicar a la sintaxis. Y yo voy a estudiar la oración en guaraní y voy a estudiar los elementos que normalmente tienen las oraciones en guaraní y las clases de oraciones que hay en guaraní. Entonces se dan cuenta cómo estoy parcelando para que ustedes se den cuenta. El que va a estudiar folclore, va a estudiar, por ejemplo, folclore espiritual es una cosa, y es un enorme campo, que se creígo, ¿verdad? Y después va a entrar al folclore material, es otro campo. Yo puedo decir soy especialista en folclore. Se ayapo, se añada bemena, ayapo, claro, igual, a nivel por anduce San Juan Ara de Jehová, a nivel por anduce en Baisari Yapoña Anduti, a nivel por anduce Ñenga, mira, se ve que Javé era caso Ñemumbe. Se ajajabe, ambeatui pora, pombero, plata de mira de Jehová Ñemumbe. Se peante, pero muy ambueve se taí, coroso, voy a un buen baile. Han a ser caso Ñemumbe, hay que ajarse. A muy bajabe, hay por ahoye, a Yujubi Jeta de Ja, pombero, japora de Jehová. Agora ella conhece delicado mas pombero a por llegando más veces. Me han voy a ver ya bueno, eso ya vamos a ver plata de vida. Bueno, entonces lo que básicamente nosotros vamos a encontrar es el campo de la especialidad. Hoy en día, cuanto más especializado
cuanto, digamos, más pequeño es el campo de estudio, pequeño es una forma de decir, pero cuanto más reducido es el campo de estudio, los conocimientos que uno puede llegar a adquirir son mucho mayores. Hoy ya se habla mucho, no como antes se decía, el que mucho abarca, poco aprietas y oigo. Cuapicota, peña bodejacha, ya éramos el que poco abarca, mucho aprieta, a peña de ellas de Cartagena. Entonces, lo ideal sería que a partir de la elección del tema de la tesina, ustedes también puedan elegir una especialidad. Hay gente que le va a encantar después dedicarse al tema pedagógico, que ya están luego en la docencia. ¿Quién no nos dice que acá el grupo de ustedes va a aparecer un evaluador en lengua guaraní que no tenemos ahora, con características propias, con proyectos totalmente diferentes a lo que hoy se están aplicando? ¿Quién no nos puede, en este caso, asegurar que de acá pueda salir un pedagogo que pueda incorporar una partida de técnicas de enseñanza que hoy no tenemos? Todo eso puede uno ver cuando uno se especializa. Lo que nosotros necesitamos es eso. O entre los traductores. Entre los traductores va a haber gente que en una de esas diga, no, yo me voy a dedicar a la traducción comercial. Voy a hacer traducciones de publicidad, de propaganda de toda clase. Voy a trabajar en una empresa de publicidad, en una publicitaria, o voy a armar yo con fulano y fulano que somos compañeros, una empresa de publicidad. Oye, pero no tenemos que hacer anime. Normalmente la traducción de un texto publicitario por lo bajo cuesta 500.000 guaraníes. 500.000 es así a nivel de amigo, un texto cortito. Alguien me puede decir, no, yo voy a hacer traducción de todo tipo de textos académicos. Y una página tamaño carta, como dije recién, 20 líneas, 15 espacios, cuesta 120.000 guaraníes. Una página, ¿verdad? Si voy a hacer un libro, hago un trato especial con el que me pide, entonces a lo mejor le sale un poco más barato. La traducción judicial, ustedes saben que con un pequeño trámite que pueden hacer, ustedes pueden convertirse en peritos para el área de la comunicación. Y acá hay juzgados que llaman, fíjense que hoy se habla del juicio oral. Miramos a antes de tener jugué, de tener fiscal, no ni de cuaya guaraní, yo que casi no tengo dejara y que tú estás oye japón asado o su vecina y se paga bien. Entonces, con esto también lo que quiero decirles es que al elegir el tema, ustedes pueden estar eligiendo un camino dentro del cual pueden ir profundizando. Pero la idea no es que termine la tesina y termine el amor allí, ¿verdad? No que puedan continuar y puedan desarrollar más cosas, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, acabo de citar los probables temas. Una vez que ustedes elijan el tema de su preferencia, hacen ese pequeño anteproyecto, la parte de eso ustedes van a ver seguramente le voy a pasar a la profesora para que les pueda distribuir a algún grupo donde están. Pero está dentro de los textos que usamos en el Ateneo, ¿verdad? Y eso ustedes entregan, se les aprueba eso y automáticamente ustedes empiezan a hacer su tesina.